En Sudáfrica es posible encontrar una increíble diversidad de animales y ambientes. Sin embargo, no solo los seres vivos nos pueden enseñar algo. Aquí es posible visitar a aquellos que ya nos han dejado. Y no estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando de fósiles. Para conocer mejor estos animales extintos existe la paleontología. Esta es la ciencia que estudia los seres que vivieron en el pasado, en la Tierra, así también como su desarrollo. En el programa de hoy me acercaré a fósiles impresionantes, desde mamuts hasta osos. El Dr. Brett lo describe como un oso cazador de cara corta y patas largas. A través de ellos descubriré más acerca de nuestros orígenes. Muchos fósiles se formaron después del diluvio. ¿Y cómo puedo estar seguro que fue después del diluvio? Existe una gran diferencia en la escala de destrucción entre lo que extinguió a los dinosaurios y lo que extinguió a los mastodontes, por ejemplo. Acerca de otros acontecimientos del pasado. Hay pruebas de inundaciones catastróficas, sequía, incendios y enfermedades. Y por supuesto, comprender cómo eran estos animales. Nuestro gonfotérido fue ilustrado con 2 pares de colmillos, pero entonces un especialista volvió a estudiar el material y concluyó que este gonfotérido en particular solo tenía un par de colmillos. Pasado. Un recuerdo nostálgico de otros tiempos, con otras costumbres, recuerdos de un mundo que ha cambiado. Para conocer nuestros orígenes y el rumbo de nuestro planeta, es necesario revivir catástrofes antiguas y revisitar las tumbas de especies ya desaparecidas. Para eso se realiza un estudio profundo sobre los fósiles. ¿Cuánto tiempo necesita un hueso para transformarse en fósil? En realidad, varía bastante, dependiendo de los sedimentos en los que estén enterrados los restos o del tiempo que hayan tardado en fosilizarse. No se sabe con exactitud cuánto tiempo, pero se han fosilizado de tal forma que los minerales del sedimento que rodea los huesos han penetrado en ellos y han sustituido a la materia orgánica de los huesos. Así que los huesos se han mineralizado mucho. Digo simplemente que los huesos se han convertido en piedra. Por eso siguen existiendo hoy en día. Exactamente. Todavía podemos verlos y estudiarlos. Precisamente. Pero a veces, en determinadas circunstancias, la conservación puede ser mucho más rápida, en cuestión de miles de años. La palabra fósil tiene su origen en el latín fossilis, que significa desenterrado de la tierra. Uno de los pioneros en el estudio de los fósiles, Georges Cuvier, determinó en 1795 que los fósiles son restos de seres vivos que habitaron la Tierra hace varios miles de años. En Sudáfrica, además de encontrar especies magníficas que aún existen, también hallamos restos de animales que pueden contarnos una nueva historia. Para conocer algunos fósiles, he venido al West Coast Fossil Park para hablar con Pippa Harhoff, directora de este sitio paleontológico. ¿Cuántos animales de ese sitio se han extinguido? No puedo darte un número exacto, porque no todos han sido estudiados todavía. ¿Aún se están realizando estudios? Sí, aún quedan muchas investigaciones sistemáticas por hacer,
pero la mayoría de los que se han descrito hasta ahora son nuevas especies. Algunas podrían ser ancestrales a lo que viven hoy. Pero, por ejemplo, entre los elefantes hay dos que podemos decir con seguridad que se extinguieron. Uno es el gonfotérido y el otro es el mamut. El sitio se encuentra a 150 kilómetros de una de las capitales de Sudáfrica, la ciudad del Cabo. Los fósiles encontrados aquí representan más de 200 especies diferentes de animales. Aquí hay animales terrestres, marinos y de agua dulce. Así que es una buena mezcla. Realmente es una enorme variedad que se encuentra en un solo lugar. Sí. Yes. Entre las muchas especies encontradas se encuentra un oso. Aunque parezca común, los científicos indican que se encuentran osos vivos en todos los continentes, excepto en África. Estimamos que pesaba unos 750 kilos. Para comparación, un león pesa unos 200, pero él no era más grande que el mayor oso vivo, como el oso Kodiak. El Dr. Vett lo describe como un oso cazador de cara corta y patas largas. Lo considera uno de los mayores depredadores de su época. Junto a los osos estaban los dientes de sable, el glotón, al menos 5 especies de hienas y también carnívoros más pequeños como la mangosta y similares. Pero investigaciones más recientes basadas en la morfología del cráneo y la mandíbula, y los dientes en particular, sugieren que este oso era más bien un carroñero. Tenía una mordida muy poderosa, una mordida extremadamente poderosa, capaz de triturar huesos, probablemente tan eficaz o incluso más que las hienas de hoy. Mientras hablamos, hay más investigaciones que se están haciendo sobre el oso para tratar de Entender su comportamiento. Sí, para intentar ser más precisos sobre dónde exactamente se encajaba y cómo se encajaba en este ecosistema. Los fósiles se han convertido en una herramienta importante para apoyar la teoría de la evolución, aunque no indican necesariamente que las especies vivieron hace millones de años. El carbono 14 data únicamente la materia orgánica, es decir, un fragmento de madera, hueso, concha, etc. Mientras que los otros métodos, como el del rubidio y el uranio, datan la materia inorgánica. Estos otros métodos se sitúan en un rango cronológico de cientos de millones o billones de años. En cambio, el carbono 14, que data la materia orgánica, se sitúa en una escala de miles de años. En otras palabras, la vida misma solo puede datarse en una escala de miles de años, no de millones de años. Y se han encontrado fósiles de dinosaurios que, en teoría, tendrían millones de años con material no mineralizado, con materia orgánica, que debe tener miles de años. Por eso el carbono 14, que se utiliza para datar la materia orgánica, es un aliado del creacionismo, y no un villano, como mucha gente piensa. De hecho, ninguna datación es mala. Basta con que el investigador sepa qué se está datando. Así que, si estoy datando un elemento químico de un planeta muy antiguo, por supuesto que el resultado será muy antiguo, pero allí no había vida. Pero cuando dato materia orgánica es mucho más reciente. Esto no se opone a lo que dice la Biblia. La ciencia detrás de este estudio es la paleontología. Aunque existe una base científica para este estudio, no hay un consenso total en la interpretación del tiempo y las evidencias que los fósiles nos brindan. Aunque muchas especies se han extinguido, las que existen hoy no son tan diferentes de las especies del pasado. Están adaptadas al ambiente que vivimos hoy en día. Por ejemplo, hoy no tenemos mamuts.
porque el clima ha cambiado drásticamente. Si no hubiera cambiado, todavía los tendríamos, pero seguimos teniendo sus correlatos más cercanos, como los elefantes africanos, por ejemplo. Algunos fósiles son encontrados de forma fragmentada, o sea, alterados durante el proceso de fosilización. La reconstrucción o comparación de estos fósiles con especies actuales similares presenta el riesgo de clasificarlos según una cosmovisión en lugar de basarse en la limitada información disponible. Al retomar mi conversación sobre el extinto oso africano, cuestiono a mi guía acerca de cómo estos y otros animales encontrados allí podrían haber muerto. ¿Cómo se explicaría la diversidad de tantas especies en esa región? ¿Acaso vivieron todas al mismo tiempo? ¿Será que todas murieron y fueron destruidas al mismo tiempo y por eso vemos sus restos aquí? Sí, creo que ha aludido a esto antes. Hay pruebas de inundaciones catastróficas, sequía, incendios y enfermedades. También depredación. Así que todas esas cosas con las que estamos familiarizados hoy en día estaban sucediendo aquí. A través del tiempo, la vida en la Tierra ha estado sujeta a eventos catastróficos. Como probablemente sabes, hubieron muchos eventos de extinción masiva. Pero todavía no estamos llamando a esto un evento de extinción masiva, porque aún no hemos establecido los números que realmente se extinguieron en este lugar. Pero sin duda, hay registros de una fase de cambio climático. Todavía no se sabe al cierto qué pasó, pero hubo como un evento catastrófico relacionado con el agua. La idea de una catástrofe como modelo de extinción no es exclusiva de la ciencia y se encuentra presente en relatos de muchas tradiciones en diversos continentes. Uno de los relatos más conocidos y sobre el cual me gustaría aprender más es el diluvio. El diluvio es una catástrofe provocada por aguas, cuyo relato principal se encuentra en la Biblia cristiana. Sin embargo, esta no es solo una idea religiosa. Incluso científicos naturalistas como Georges Cuvier y Alcides Dessalines defendieron la idea del diluvio, aunque intentando desvincularla de la narrativa bíblica y enfocándose en la idea científica de una catástrofe provocada por aguas. Cuando se habla de la extinción de muchos animales, de muchas especies, siempre hay que recordar, desde una perspectiva creacionista, por supuesto, que partimos del punto del diluvio. El diluvio global es algo muy importante para nuestra comprensión paleontológica y geológica de nuestro planeta y, obviamente, en la extinción de muchas criaturas. Cuando leemos en el Génesis, Dios dice que llevó una pareja de cada tipo de animal. Algunos de ellos fueron 7 parejas, pero la mayoría fue una pareja de cada tipo de animal. Pero cuando lo leemos en español aparece escrito especie, pero en realidad el texto no es así en hebreo, el idioma original. Llevar una pareja de cada especie animal dentro del arca sería imposible. No cabrían, pero los tipos de animales que son más o menos biológicamente hablando, a nivel familiar, lo hace mucho más fácil, porque entonces se reduce la cantidad y sobraría más espacio dentro del arca. Y al tener allí un ejemplar de cada animal a nivel de familia de cada tipo de animal, es posible diversificar más adelante. Algunos de ellos lamentablemente se han extinguido totalmente. No tenemos ningún espécimen vivo hoy en día, pero todavía tenemos muchos. En otras palabras, el diluvio desempeñó un papel crucial en la extinción de muchas especies durante ese periodo. La catástrofe por aguas podría haber resultado en muchos de los fósiles encontrados. Esto se debe a que para que ocurra la transformación de un organismo en fósil, es necesario que haya ocurrido una catástrofe y el enterramiento rápido del organismo. Durante el diluvio hubo una catástrofe global.
Y esta catástrofe global no fue solo lluvia, como mucha gente piensa. Consistió en erupciones volcánicas, incluso en el fondo del mar. Consistió en el movimiento de placas tectónicas, grandes cantidades de agua de los océanos invadiendo los continentes. Consistió en el descenso de los continentes que luego se inundaron, la formación de gigantescas cuencas sedimentarias. Así que el evento llamado diluvio es muy grandioso desde el punto de vista geológico, pero no es el único evento que puede causar la extinción de especies. Después del diluvio, también se formaron fósiles. Y aquí pongo los fósiles de los mamuts, los mastodontes, los dientes de sable, los perezosos gigantes, que son animales que se extinguieron en un contexto catastrófico regional, no global. Un animal extinto que ha ganado la atención del público es el mamut. En el West Coast Fossil Park se pueden observar fósiles de mamuts, así como de otras especies que se parecen aún más a los elefantes africanos actuales, pero que habrían existido en el pasado. Pipa, hablemos un poco acerca de los mamuts, o mejor, los elefantes. Sí, de los elefantes. ¿Qué sabemos sobre ellos? Oh, este es un tema bastante amplio. Mis conocimientos son relativamente limitados porque no soy especialista en elefantes, pero sabemos que tenemos 3 elefantes fósiles diferentes aquí. Uno está ilustrado maravillosamente allí por un artista digital de Carolina del Norte. Está ilustrando un gonfotérido, un Ananchus capensis, un gonfotérido de cabo. Nuestro gonfotérido fue ilustrado con 2 pares de colmillos, pero entonces un especialista volvió a estudiar el material y concluyó que este gonfotérido en particular solo tenía un par de colmillos. El elefante más antiguo que conocemos se llama Moeritherium. Era un animal mucho más pequeño, semiacuático. Sus primeros restos fósiles fueron encontrados en el norte de África a principios de 1900. Creo que fue en Egipto, en la ciudad de Fayum. Cierto. Y a diferencia de los elefantes, o mejor, el elefante africano, veo que sus orejas eran... menores. Sí. Sí, es curioso cuando examinamos una parte en particular de un animal, haciendo este tipo de preguntas. A veces no obtienes respuestas inmediatas, pero sí provoca un montón de descubrimientos interesantes y también provoca interpretaciones mucho más reflexivas. ¿Pero qué historia este y otros fósiles nos pueden contar? Muchos fósiles se formaron después del diluvio. ¿Y cómo puedo estar seguro que fue después del diluvio? Existe una gran diferencia en la escala de destrucción entre lo que extinguió a los dinosaurios y lo que extinguió a los mastodontes, por ejemplo. Los mastodontes en Sudamérica murieron debido a un contexto de cambio climático. ¿Cuál era el contexto? Mientras hacía mucho frío en el hemisferio norte, llovía mucho en el hemisferio sur, y eso provocó una serie de cambios climáticos. Y estos cambios climáticos destruyeron en parte el hábitat de estos animales. Se fueron reduciendo hasta que se extinguieron. Así que fue un cambio climático, no fue una catástrofe que afectó a todo el globo. Aunque este cambio climático puede ser detectado en varios continentes, no mató toda la vida al mismo tiempo. Es a escala regional. Entonces sí, existen fósiles que fueron formados después del diluvio. Fósiles de mamuts, mastodontes, dientes de sable, perezosos gigantes, gliptodontes, etc. Todos estos fósiles se formaron posteriormente. Para un paleontólogo que no cree en el diluvio, eso no tiene ningún sentido. Pero incluso él sabe que estos fósiles son muy posteriores, en un contexto geológico posterior al que extinguió a los dinosaurios. Así que existe esa diferencia, existen diferentes momentos de fosilización. Por lo tanto, las 5 grandes extinciones masivas que tuvieron lugar, donde la última es la del límite Cretácico-Paleógeno, las 5 creo que fueron durante el diluvio, porque hay una gran cantidad de agua involucrada.
Hay una gran cantidad de erupciones volcánicas involucradas, así que es algo muy colosal. Mientras que lo que extinguió a los mamuts, por ejemplo, en Europa y en América del Norte, fueron fenómenos climáticos o una mezcla de fenómenos climáticos y la presencia humana de grupos prehistóricos que cazaban estos animales. Así que se trata de otro contexto totalmente distinto. Cada vez más la idea de un diluvio universal encuentra respaldo en el registro de fósiles y en el estudio geológico de la Tierra. Y esto lleva a científicos a correlacionar eventos pasados con los escritos de la Biblia. Porque creemos que Dios creó a todas las criaturas perfectas en el principio y después del pecado se fueron destruyendo, corrompiéndose de cierta manera. Y luego vino el diluvio, alterando todo el planeta, generando la posibilidad del cambio climático. Al tener esta comprensión de las cosas, somos capaces de tener una mayor claridad acerca de las evidencias que encontramos hoy en día. Porque no tenemos que limitarnos a mirar las pruebas y tratar de interpretarlas con nuestras propias ideas. A veces puede ser una idea más humanista o materialista. Pues no, esta es una idea bíblica. Son pistas y piezas de un enorme rompecabezas que parece no tener fin. Los fósiles parecen ser una ventana no hacia el espacio, el futuro o el presente, sino hacia un pasado del cual no estuvimos para presenciarlo. A medida que son descubiertos, han generado diferentes interpretaciones, tanto dentro como fuera del medio científico. Y en la búsqueda de lo desconocido, es posible que encontremos al autor de la historia de este mundo, al que llamamos hogar. Hola, soy Ana López y si te gustó este video, te invitamos a inscribirte para poder ver inclusive más de Orígenes aquí en Sudáfrica. Y si estás en busca de conocimiento, mira lo que tenemos para ti solamente dando clic en el link que aparece en la descripción.